Génesis capítulo 1, verso 26. El tema de hoy es tipificando al maestro. ¿Qué es tipificar? Es como representar, pudiéramos decir. Es una representación de alguien. En la Biblia existe lo que se conoce como tipo, ¿verdad? Sobre todo en el Antiguo Testamento hay muchos tipos de, es decir, que representaban algo que, o alguien que existiría más adelante o que vendría, o algo que vendría más adelante. Siempre existe el tipo y el antitipo. El antitipo es el cumplimiento de, ¿verdad? Y el tipo es el que lo está representando en cierta época. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por esta oportunidad que nos das, precioso Señor, de poder meditar en tu bendita palabra. Yo te ruego, precioso Señor, que nos hables, que nos instruyas, que nos corrijas, que nos llenes de esperanza, Señor, a través de tus promesas y a través de lo que tú has dejado establecido en tu palabra, precioso Dios. Nosotros, Señor, nos humillamos, abrimos nuestros corazones para que tú nos hables, para que tú ministres nuestras vidas, precioso Dios, y de esa manera, oh Dios de la gloria, podamos crecer a la imagen tuya, Señor, en todo momento, Padre de la gloria, y podamos así reflejar a este mundo el amor tuyo, precioso Dios, y mostrarles, precioso Padre, que tú eres un Dios verdadero y que tú, oh Dios de la gloria, amas a todas las personas. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Súbeme un poquito a mí aquí, hermano, y bájame un poco el piano, por favor. Porque si no me oigo bien voy a empezar a gritar y los hermanos después se enojan conmigo. Como la mayoría de nosotros hemos escuchado y sabemos por la palabra, y de hecho lo acabamos de leer, la Biblia dice que Dios nos creó a nosotros a su imagen y conforme a su semejanza. Es decir, hay muchas cosas que nosotros, que están en nuestro ser, que Dios lo puso de acuerdo a su imagen. Él nos hizo a nosotros a su imagen y conforme a su semejanza. Pero a través de la palabra nosotros entendemos también que a causa del pecado esa imagen se deterioró. La imagen de Dios en el hombre a causa del pecado se fue de alguna manera como escondiendo por ahí, y empezó a saltar otra imagen que no pertenecía al Señor, a Dios. Entonces, todos nosotros sabemos que el pecado es el que hace que la imagen de Dios se borre en nosotros. A veces nosotros actuamos muy cristianamente y a veces hasta hacemos broma, ¿verdad? Mira, y como cuántas horas me hago de aquí a Los Ángeles. Pues manejando cristianamente son 4 horas, ¿verdad? Ahora, si usted maneja contra la ley, pues obviamente puede llegar un poquito más temprano. Pero nosotros mencionamos, hasta lo decimos, ¿verdad? En forma de broma, pero es una realidad. A veces actuamos cristianamente y a veces realmente no es tan cristiano la manera en que nosotros actuamos o hablamos. Ahora, es importante que nosotros sepamos que cada persona tiene realmente algo de la imagen de Dios.
Todas las personas. Mire, esto nos va a ayudar a nosotros a ser un poquito más perdonadores, a entender un poquito mejor cómo funcionan ciertas cosas y a tener un poco de paciencia también nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque si yo sé que alguien tiene de la imagen de Dios, puedo tener esperanza de que Dios puede hacer algo en aquella persona. Sobre todo en los familiares, ¿verdad? A veces vemos los familiares y decimos, no, este muchacho o esta persona, esta señora o esta tía o esta prima, yo veo muy difícil, no le veo nada. O sea, tendría que hacerle una radiografía espiritual para ver si le logro encontrar algo de Dios. Aunque nosotros no lo podamos ver, hay algo de Dios en cada persona. ¿Dicen amén? Aunque no lo veamos. Ya dijimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso no solamente los cristianos. Toda la gente, todos los hombres y mujeres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto, el tener ese conocimiento nos puede ayudar a nosotros. Dios puso en nosotros su naturaleza. Y eso nosotros debemos entenderlo. Ahora, vamos a hablar de un personaje de la Biblia que fue escogido por Dios desde antes de nacer, hermano. Fue alguien que Dios usó de una manera impresionante, pero que también tuvo problemas en el camino. Y eso que Dios había puesto en él se deterioró y tuvo grandes problemas al punto que algunos llegaron a pensar que su vida realmente no había tenido un sentido, o algunos lo calificaron como una manera mediocre de hacer la obra que Dios realmente le había mandado a él a hacer. Y estoy hablando de Sansón. Ya usted, si está en la iglesia desde pequeño, se recuerda que nos enseñaban un Sansón así grandote y que agarraba las puertas y que agarraba una quijada de un burro y que tenía mucha fuerza, y nos ponían una especie como de superhéroe, ¿verdad? Yo siempre digo que yo no me imagino a Sansón como un hombre musculoso, porque entonces la gente iba a decir, claro, pues está bien musculoso. Su fuerza era sobrenatural. Él no necesitaba estar así para ser fuerte, porque la fuerza no venía de él. No era una fuerza humana la que él tenía, sino era algo que el Espíritu de Dios había puesto en su ser. Ahora, era capaz Sansón, fíjese, interesante esto. Nació en un hogar donde amaban a Dios, donde respetaban a Dios, y ahí fue él criado. Allí se les dio instrucciones. Él será nazareo desde su nacimiento. No le van a cortar el pelo. Él tiene que tener el pelo largo. De ahí se agarran algunos para no cortarse el pelo, ¿verdad? Pero no tienen nada de fuerza, hermano. Había una razón por la que a él le dejaban crecer el pelo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se le había dado también una responsabilidad. Él tenía la responsabilidad de ser un juez en Israel, es decir, de ser un líder, de ser alguien que fuera ejemplo para Israel y que peleara por Israel. La fuerza se le había dado no para que él se convirtiera en el superhéroe simplemente, sino o para que fuera una figura famosa en Israel, sino que se le había dado para que él protegiera al pueblo. Todo lo que Dios había puesto en él no era para que él aprovechara de lo que Dios le había dado, sino para que lo usara para que le sirviera a los demás. Aprovecho. Todo lo que Dios te ha dado, sea talentos, sea unción del Espíritu Santo, no es para convertirte a ti en una persona famosa o en una persona que la gente respeta, o aunque qué bueno si la gente respeta, y qué bueno si la gente nos conoce, eso no tiene nada de malo. Pero nuestra intención, y la intención de Dios más bien al darnos algo así, es servir a la gente, es bendecir a la gente, porque si no, eso mismo que nosotros tenemos nos puede causar un problema, como sucedió con Sansón. Fíjese, poseía una fuerza sobrenatural, ya lo mencionamos. Era capaz de dominar a 1000 filisteos, hermano. ¿Usted se imagina una bronca de una persona con 1000? ¿Alguien se peleó alguna vez aquí? No. Cuando era pequeño, de pronto en la escuela, usted miraba un grupito que se venía y usted decía,
pero se hacía el fuerte, ¿verdad? De uno por uno, decía. Y en su mente decía, bueno, si me van a pegar, por lo menos que me peguen poco a poco, ¿verdad? No todo el montón al mismo tiempo. Ahora imagínese este hombre peleando con 1000 personas al mismo tiempo y los vencía. Tenía la capacidad de pelear y vencer a 1000 hombres, 1000 filisteos. Pero el problema es que no podía consigo mismo. Y hay gente que se siente capaz de hacer muchas cosas, hermano, y de dominar aquí, y de hacer allá, y de liderar allá, pero no pueden con ellos mismos. Y ese es un problema. Entonces, Sansón podía con muchos, pero no podía con él. Y hermano, la Biblia dice que es mejor el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. El que es capaz de dominarse a sí mismo es mejor que el que puede tener mucha fama porque logró arrastrar multitudes, ¿verdad? Y llevar a un montón de personas tras sí. Ahora, era extremadamente fuerte con los hombres, pero también extremadamente débil con las mujeres. Y filisteas le gustaban al ingrato, hermano. O sea, ni siquiera eran las del pueblo de él. No, a él le caían mal los filisteos, los odiaba, los quería destruir a todos, pero no a las mujeres, porque esas le gustaban a él. Era demasiado débil. Ahora, pudo haber llevado una vida exitosa de principio a fin, hermano. Él pudo haber llevado una vida con lo que Dios le había dado, con lo que Dios había puesto en su vida, con el Espíritu de Dios que estaba con él, porque lo mencionamos hace un momento, era el Espíritu de Dios el que venía sobre él y le daba la fuerza y le daba la capacidad que él necesitaba para llevar a cabo lo que Dios mismo le había dado como tarea y como propósito en su vida. Sin embargo, sus debilidades lo llevaron a tener un final trágico. Algunos pudieran calificarlo de triste. Qué triste que una persona tan fuerte, termine de la manera que terminó Sansón. Vea conmigo Jueces, capítulo 16, versos 27 al 30. Jueces 16, 27 al 30. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así, en la Reina Valera contemporánea, dice: el templo estaba lleno de hombres y mujeres, y allí estaban todos los filisteos más importantes. Solo en el segundo piso había como 3000 personas entre hombres y mujeres, que miraban las burlas de las que Sansón era objeto. En ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Al decir esto, Sansón asió las 2 columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo, y apoyándose con las 2 manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba: no me importa morir junto con los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir Sansón, mató a más gente de la que había matado en vida. Ahora, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Sansón. Sansón comenzó a coquetear con estas mujeres y comenzó a buscar en ellas algo que él sentía que necesitaba, y el hacer esto pues lo llevó a él
a meterse en un problema. Se enamoró de una mujer llamada Dalila y esta mujer descubre, él le abre su corazón, él le cuenta cuál es su secreto, cuál es el secreto de su fuerza. Y usted conoce la historia, iba una vez, le decía que era algo y él habían señales que Dios le estaba permitiendo ver. La mujer le decía, cuéntame, ¿qué es lo que... ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y él le contaba una historia que no era la real y la mujer intentaba quitarle la fuerza y él lo veía, mas no se daba cuenta. Mire, y eso es interesante porque eso pasa mucho en la humanidad. Hay gente que le están robando y no se da cuenta. O se da cuenta, pero no sé, como que la mente se queda por allá, anda en la montaña, ¿verdad? Y no se da cuenta realmente de lo que está pasando. Hay gente que cierra sus sentidos y no quiere ver algo que está a la vista. Y Sansón estaba tan enamorado que cerró sus ojos a lo que esta mujer le estaba haciendo. Hay relaciones a veces, hermano, entre personas, entre parejas, que hay abusos incluso. Aprovechando el viaje, ¿verdad? Hablamos un poquito de esto. Y la persona está tan enamorada que no se da cuenta que le están abusando, que están abusando de su confianza, o que le están robando, o que qué sé yo, hermano, tanta cosa que se ve en el mundo, por supuesto, ¿verdad? Entonces Sansón, a pesar de que veía, estaba tan enamorado que no se daba cuenta que la mujer lo que estaba buscando era su destrucción. Entonces él, al no darse cuenta, obviamente lo llevó hasta el momento donde la mujer lo ahorilló y le dijo, cuéntame cuál es el secreto de tu fuerza. Y él le abrió su corazón. Y al abrirle su corazón a esta mujer, hermano, pues obviamente lo que ella quería lo hizo. Llamó a los filisteos, lo agarraron, lo metieron preso, le sacaron los ojos. Por supuesto le cortaron el pelo primero, ¿verdad? Lo durmió ella y le cortaron el pelo porque ahí era donde estaba el secreto de su fuerza. Realmente era el Espíritu de Dios que se apartó de él y donde él dijo, de esta voy a salir también, ya el Espíritu de Dios se había apartado de él y no pudo hacer absolutamente nada. Le quitaron los ojos, lo pusieron a empujar un molino y simplemente se paraban para ver el espectáculo y se burlaban de él. Aquel hombre fuerte que podía con 1000 hombres al mismo tiempo y que hacía tremendas cosas, de repente estaba reducido a un hombre ciego que no sabía defenderse a sí mismo, que no podía realmente, apenas si podía empujar ese molino donde le habían puesto trabajo. Entonces yo me imagino que la gente decía, Sansón, ¿dónde está Sansón? A Sansón lo agarraron los filisteos y lo tienen allá y se burlan de él. Y ustedes deberían de ver, da tristeza ver a ese hombre que en un momento nos ayudaba tanto, que en un momento se paraba y vencía a los enemigos, y ahora lo vemos simplemente empujando un molino y sin ojos, sin fuerza, ya no puede hacer nada. Y hay personas a veces, hermano, que lamentablemente en un momento dado estuvieron sirviendo a Dios, estuvieron haciendo cosas tremendas, Dios los usó tremendamente, y allí es donde el enemigo quiere llevar a la gente. Allí es donde el enemigo quiere distorsionar la imagen de Dios y lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para reducirnos a alguien que en un momento hacía muchas cosas, pero al apartarse el Espíritu de Dios, perdemos la capacidad que solamente Dios nos ha dado, hermano. Entonces eso nos debe llevar a nosotros a pensar. Pero fíjese, de la fama de aquel hombre fuerte y valiente no quedaba absolutamente nada. Pobre Sansón, le fue muy, muy mal. Vemos a un Sansón sin ojos. Pero a pesar de todo esto, hermano, y aquí es donde yo siempre digo, la gracia de Dios es algo que nosotros no podemos entender. Por eso es que yo no mando a nadie al infierno, fíjese. Ese se va a ir al infierno. No, yo qué sé. Y si a Dios le da la gana en el último momentito salvarlo, hermano,
¿Y yo qué voy a hacer? Pero imagínense, uno mandando un montón de gente al infierno y de repente se los encuentra en el cielo. Por eso quítese los rencores, quítese mire, que ya no le caiga mal gente, hombre. Que no le caigan tan bien, allá sea. Porque se los va a hallar en el cielo. Porque la gracia de Dios es algo que nosotros no podemos comprender. Dios decide tener gracia porque la gracia le pertenece a Él. Lo que es suyo, usted se lo da a quien usted quiere. Y la gracia y la misericordia le pertenecen a Dios, y Él se la da a quien Él quiere, hermano. Mire, me gustó algo que escuché esta semana. Decía un hermano que estaba predicando que a nosotros nos cae mal la gente que se mete en la línea, ¿sí o no? Yo me acuerdo que cuando yo fui a sacar la visa para venirme a los Estados Unidos, yo tenía 16 años. Y hace poco. Habían coyotes ahí alrededor, pero pero no necesité. Me dieron la visa. Entonces, no digo de los que aullan, pues. Hasta ahorita la agarraron, ¿verdad? Y me acuerdo que había gente que vendía líneas ahí, hermano. Vendía lugares. Ahí llegaban porque eran unas líneas grandes. Ahora eso ya no existe porque ahora se hace a través de online, se hace una cita y la gente solamente va por cita. Pero en ese tiempo se hacían unas líneas horribles. Había que llegar a las 2 de la mañana, más o menos. Y bueno, un vecino ahí que tenía yo que era medio picarón, ese le dijo a mi papá: yo le voy a tener un puesto ahí, entre los primeros 5 va a entrar, le dijo. Entonces mi papá le dijo: está bien, le dijo, entonces no tenemos que llegar tan temprano. No, a las 4:30 de la mañana que lleguen está bien, dijo. Llegamos a las 4:30 de la mañana y vemos aquella línea, hermano. Y cuando yo entré ahí, ¿y dónde es el puesto mío? Oh, aquí está. Y tenían una niña ahí. Levantaron la niña y me dijeron: ahora póngase usted. Y hermano, se armó el relajo. Me jaloneaban de aquí, no, que déjelo acá. Y yo así, ¿verdad? Y la gente bien enojada porque yo me estaba metiendo en la línea. Yo estaba pagando por esa línea. Era una manera ilegal de hacerlo. Pero en su gracia, fíjese, Dios siempre tiene gracia, ¿verdad? Con uno. ¿Por qué? No porque hubiera algo especial ni nada. Pero le cuento. Fue gracioso porque llegamos a la línea, hubo un pleito entre los que me la vendían y entre los que estaban enojados porque yo me había metido y yo no había qué hacer. Yo nunca me han gustado los problemas, entonces yo decía: bueno, si no se puede, no hay problema. No, que métase ahí. Y ahí estaba yo en el pleito. Al final llamaron a un policía y el policía me sacó. Entonces dijimos con mi papá: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y mi papá, que había trabajado también en la policía, se fue a ver quién estaba hasta el frente. Y en el frente se encuentra un amigo de él que estaba en la policía. Le dice, y le pone cara así de víctima, ¿verdad? Mi papá, y le dice: fíjate que me sacaron a mi muchacho de la línea. ¿Quién fue? Dijo: no, tráelo para acá. Y me pasan al 3er lugar, hermano. Ya me habían mandado al 300 y tanto, ¿verdad? Y me pasaron al 3er lugar. Entonces ahí nadie dijo nada porque fue el mismo policía el que me llevó y me puso ahí en ese lugar. Entonces nadie gritó ni nada. La gracia de Dios funciona algo así. Nosotros vamos en la línea, ya estamos en el evangelio, vamos camino al cielo, hermano. Pero en el camino vamos a ver gente que se mete, que Dios en su gracia dice: este también va. Y este también va, tú sigue caminando, tranquilo, que yo estoy metiendo gente. Y vamos a ver personas que realmente no sirvieron tanto tiempo a Dios como nosotros lo hemos hecho, pero que en un momentito se arrepintieron, como aquel hombre que estaba en la cruz y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No se bautizó, no fue a la sinagoga nunca, es más, se dedicó a hacer cosas malas. Y ahí el Señor extendió su gracia para salvarlo y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire, no caminó con el Señor 3 años y medio, no fue discípulo, no recibió la instrucción o las regañadas que a veces el Señor les daba, y el Señor en su gracia lo puso ahí. Entonces este hermano decía: nosotros nos enojamos. Yo me acordé de esa anécdota
porque metieron a alguien en la línea. Hermano, no importa. Ay, ese hermano ya, ¿cómo va? Y ahora ¿cómo lo tratan? Hace poco que llegó a la iglesia. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Nosotros sigamos caminando, sigamos hacia adelante, porque vamos al mismo lugar. Allá no van a haber posiciones, no van a haber puestos, no va a haber nada. Allá vamos a estar todos adorando y exaltando el nombre del Señor y dándole gracias a Él por su misericordia. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces mire lo que sucede con Sansón. Hizo malas cosas, mujeriego hasta decir ya no, hasta con prostitutas dice la Biblia que se metía. Y mire dónde él aparece. Sansón, a pesar de todo, aparece en un grupo selecto de personas y su nombre aparece, hermano, en la lista de los héroes de la fe. Vaya conmigo a Hebreos, porque lo veo con cara de incredulidad. Hebreos 11:32. Reina Valera contemporánea, Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak y de quién, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Cómo es que un hombre que falló tantas veces, hermano, es incluido en esta lista? ¿Cómo es posible que él, que físicamente fue un héroe, pero que esa figura de héroe se disminuyó a nada? Es como el Superman que tuvimos nosotros por muchos años, ¿verdad? ¿Se recuerda de Superman? El actor que hizo esa película terminó parapléjico. Se cayó de un caballo y no pudo caminar. Y la gente veía, después de ver al superhéroe, decían, y ahora está en una cama que no se puede ni mover. Después de la figura que nosotros teníamos, aunque sabíamos que no era cierto, de que era alguien invencible. Entonces, algo así era lo que había pasado con Sansón. Su figura, su imagen ante el mundo se había deteriorado al punto que nadie creía que él iba a ser realmente algo significativo, más de lo que ya había logrado en su vida. Pero ¿cómo es, hermano? ¿Por qué es que Sansón se convierte en un héroe de la fe y es incluido en esta lista? Porque se convirtió en un tipo de Jesús. Fíjese, aprovechando la última oportunidad que le quedaba, él se convierte en alguien que tipificó a Cristo. Ahora, por esta razón es que él es incluido entre los héroes de la fe. Ahora, ¿cómo puede alguien que cometió tantos errores ser un tipo de Jesús? Por eso es que yo le puse esta enseñanza tipificando al maestro. El trabajo nuestro, hermano, es tipificar a Cristo, ser un tipo de Cristo en algún área de nuestra vida. Es decir, en algo nosotros tenemos que tipificar al Señor. En el Antiguo Testamento hay muchos personajes que no fueron perfectos, pero que tipificaron a Jesús. Por ejemplo, David es un tipo de Jesús. Moisés es otro tipo de Jesús. Ahora, Jonás, hermano, Jonás es un tipo de Jesús. Con todo y lo testarudo que era, él también tipificó a Jesús. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde lo tipificó? A ver, cuando él fue tragado por la ballena, dicen algunos, ¿verdad? La Biblia no dice que es una ballena, sino un gran pez. Cuando se lo tragó este gran pez, hermano, él estuvo allí 3 días y 3 noches. Entonces Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra.
Entonces, Jonás, a pesar de ser alguien que no era perfecto, no era el mejor evangelista del mundo y ganó muchas almas, lo mencionamos en una predicación anterior. Hizo cosas tremendas sin ganas, hermano, sin ganas. ¿Ha visto gente que hace cosas sin ganas usted? Aquí estoy, aquí está casa, como la tienen aquí, y solo a mí me toca, y anda limpiando, pero anda haciendo las cosas mal, ¿eh? Así como enojada. ¿Le ha tocado ver a alguien así en el espejo? O hay gente que sirve a Dios o sirve en la iglesia de mala gana. No en esta. Aquí todos sirven con ganas. Amén. Algo así era Jonás, y sin embargo se convierte en un tipo de Jesús. Entonces, ese testarudo que usted a veces lo ve, que anda así medio desganado, también tiene algo de Dios. Hay algo de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que se deba quedar así, ¿verdad? Porque de lo que se trata es que nosotros vayamos menguando y que Él vaya creciendo en nosotros, que la imagen de Cristo cada día se pueda mostrar más y más, y que nosotros, hermano, como iglesia nos convirtamos en los representantes de Cristo aquí en la tierra. La gente debe conocer a Dios a través de su iglesia, porque lo que para mí es una debilidad, esto lo he explicado antes, quizá para usted es una fortaleza. Entonces, si unimos la fortaleza que alguien tiene con la debilidad mía y la fortaleza que de pronto yo tengo, que no es la de mi hermano, entonces ahí es donde nosotros podemos ser perfectos en la unidad y mostrar a Cristo al mundo y decirles: Cristo vive. La iglesia es la imagen de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, Sansón también tipificó a Jesús, no como Jonás. ¿Cómo fue Jonás tipo de Jesús? En su resurrección. Recordemos que Jonás estuvo en el vientre del pez, pero no como lo muestran los VeggieTales, ¿verdad? ¿Alguien vio los VeggieTales? Los VeggieTales, si usted mira la historia de Jonás, usted va a ver a los VeggieTales. Jonás está adentro cantando con ellos y tienen unas veladoras ahí encendidas, y es un tremendo culto el que están teniendo abajo, ¿verdad? Realmente no fue así. Eso es para los niños. Realmente Jonás murió en el vientre del pez, pero la Biblia dice que 3 días más tarde el pez lo vomitó, hermano. Y como dijo alguien por ahí, qué bueno que lo sacó por la boca, ¿verdad? No le fue tan mal. Y lo vomitó en donde él tenía que estar. Entonces, en esa resurrección, hermano, que hubo de él representó a Cristo Jesús. Ahora, Sansón no representó a Jesús en su resurrección, sino en su muerte. ¿Por qué nosotros decimos esto, hermano? Fíjese, es bien interesante y vamos a verlo en la Biblia. Pero la Biblia dice que Sansón, en su último momento, ya estando él sin ojos, él estiró sus brazos y se asió de las columnas que detenían el edificio. Había mucha gente ahí, hermano, habían miles de personas. Y él, estirando los brazos, él murió. Lo mismo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús también estiró los brazos. Y en el haber estirado los brazos, hermano, la gente veía a un Jesús fracasado, los que no creyeron en él. Decía: mira cómo hizo milagros, pero mira dónde terminó. Terminó en una cruz. Lo crucificaron como a uno de los demás delincuentes que habían. Allí está simplemente Jesús. En el mundo espiritual,
la gente no veía lo que realmente estaba sucediendo con Jesús. Jesús estaba allí, hermano, agarrado de los pilares donde estaban subidos todos los burladores y todos los que se burlaban de nosotros como pecadores, y de todos los ciegos que habían abajo. Y Él, al remover todo eso, hermano, en la cruz del Calvario nos dio a nosotros la victoria. Él estaba venciendo sobre el enemigo, lo mismo que estaba sucediendo con Sansón. Sansón mató más, es más, tuvo más resultados en ese último momento que en toda su vida, en todo lo que él había hecho, como con la fuerza que Dios le había dado y con toda esa fama que tenía. No había logrado tanto como cuando él lo hizo a través de su muerte. Entonces la victoria que Cristo nos dio, hermano, mire, por eso nosotros realmente no debemos estar tan preocupados porque si Dios hace milagros o no hace milagros. Porque yo siempre digo que Dios hace milagros conforme a su voluntad. ¿Es capaz Dios? Por supuesto que sí, si Él es Dios. Pero nosotros no nos enfocamos en ese tipo de milagros que son temporales, porque todos los que Jesús sanó y resucitó se volvieron a morir. Porque lo que Jesús quería hacer iba más allá de lo físico. Todo lo físico se termina, hermano, todo se acaba. Un día estos cuerpos hermosos se terminarán, ¿verdad? ¿Sí o no? Díganme, aunque sea a lo hermoso. Se va a terminar, se va a acabar, se va a deteriorar. Nos vamos a morir un día, hermano, por mucho que nosotros nos cuidemos. Mírenos, si nos cuidamos bastante, qué bueno, cuídese. Usted va a ser el muerto más sano del panteón. Porque nos vamos a morir algún día. Lo que Dios quiere hacer está más profundo. Es algo que va más allá de esta vida, que tiene consecuencias eternas. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, y esa es la preocupación que usted y yo debemos tener. Estoy en el camino hacia allá. No sé cuánto voy a durar en este mundo, no sé cuánto tiempo. Los tiempos se han puesto difíciles y salen pestes y enfermedades y cosas que tiran por ahí, tiran por allá, y quién sabe si se animen a tirar una de esas bombas. Yo no sé, hermano. Lo que sí yo sé es que si mi vida se acaba mañana, comienza lo que Dios tiene para mí en la eternidad. Eso es de lo que yo tengo que estar consciente y no amarrarme a las cosas de aquí, porque quizá algunos digan de ti: oh, mira, sí, más o menos ahí como que quiso. Pero es muy posible que tú aparezcas, hermano, y nosotros aparezcamos entre los héroes de la fe. ¿Sabes por qué yo estoy tan seguro de eso? Porque la Biblia dice: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Así es que, hermano, mire, ya no estaba el escritor a los Hebreos para escribir todo lo que todos los personajes que deberíamos aparecer ahí. Pero yo creo que usted y yo deberíamos estar ahí, hermano, porque hemos creído en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos nosotros hemos sido llamados a reflejar la imagen de Dios y tipificar a Cristo en algo. ¿En qué mostramos nosotros a Cristo, hermano? Algunos de pronto son muy pacientes, no lentos, ¿verdad? Sino pacientes. Porque una cosa es ser lento y otra cosa es ser paciente. Quizá usted ya desarrolló ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Entonces, en eso usted demuestra que Cristo vive en usted. Quizá usted es una persona que tiene mucha compasión por los demás. Eso Dios lo puso en usted para beneficio de los demás, y no simplemente para ponerlo en redes sociales qué tan compasivo es alguien, ¿verdad? Porque hay gente que hace publicidad de su compasión, hermano, y eso no es bueno, ¿verdad? Entonces, y por lo menos no se debe hacer con esa intención, ¿verdad? Si usted se quiere tomar una foto, tómesela. Pero quizá ese fruto nosotros lo tenemos, o alguien de acá lo tiene y dice: bueno, yo represento a Jesús en mi compasión, en la forma en que yo soy, en la forma en que yo hablo, en la forma en que yo digo las cosas, cómo yo le busco realmente, busco de la sabiduría del Padre para poder responder a ciertas cosas.
Quizá yo puedo representar a Jesús en mis prioridades. Dios es primero. La voluntad del Padre es antes que cualquier cosa, como lo hacía Jesús. Quizá alguien dice: mire, yo soy una persona de oración y a mí me gusta orar, y yo voy y me arrodillo y busco de Dios porque lo aprendí de Cristo Jesús. Cristo Jesús buscaba en todo momento, y tipificamos entonces a Jesús, hermano. Entonces, cuando quizás criticaban a Sansón, hermano, quizá la gente decía: pobre Sansón, ¿cómo le fue? Pero al final él terminó diciendo, aunque no lo pensara, y no lo dice la Biblia así: voy a hacer con lo último que me queda. Yo sé para qué Dios me llamó. Yo sé, me lo dijeron mis padres desde el principio. Me contaron cómo Dios les habló antes que yo naciera y dio instrucciones de cómo yo debería hacer. Me queda poco tiempo ya, pero en el tiempo que me queda voy a cumplir con lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer. Y ahí con esa poca fuerza que a él le quedaba, clamó a aquel que le podía dar toda la fuerza que él necesitaba para vencer. Ahora, esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque quizá alguien dice: no, mire, yo antes sí, pero ahorita ya a estas alturas de la vida yo ya no puedo hacer lo que quizá en algún momento debía haber hecho. En el Señor hay esperanza. Si Dios te dio un propósito y todavía no sientes que has llegado a ese momento, hermano, yo te invito a que seas como Sansón y digas: Señor, con la poca fuerza que me queda, ayúdame, dame la fortaleza para que yo pueda cumplir con ese propósito que tú pusiste en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios se hizo hombre, fíjese, para que el mundo viera a Dios claramente. La palabra dice en Juan capítulo 14 versos 8 y 9, yo se lo leo. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? El carácter y la naturaleza de Dios fueron mostradas, del Padre, fueron mostradas a través de Cristo Jesús a la gente. Por eso es que el Señor le dijo a Felipe: Felipe, estoy con ustedes ya hace tiempo. ¿No te has dado cuenta que yo actúo realmente como lo haría el Padre? Yo vengo, yo soy la imagen. Es más, la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Todos los que habían querido ver al Padre en alguna oportunidad lo podían ver a través de Jesús. Unos lo entendían, otros no lo entendían, unos no quisieron entender, cerraron sus ojos, qué sé yo. Pero ahora, hermano, la iglesia somos los llamados a representar a Cristo. Qué bonito sería que la gente pudiera decir hoy día: yo he visto su iglesia, no he visto a Jesús físicamente, pero he visto cómo se aman, pero he visto cómo tienen compasión, pero he visto cómo hablan de Dios, pero he visto cómo representan realmente la paciencia de Dios, la gracia y la misericordia sale de ellos. A través de su iglesia nosotros podemos ver a Jesús. Yo no sé, nunca he oído a nadie decir eso. Y me imagino que no por falta de experiencia. La iglesia de Cristo cumple con esa función acá. Unos lo quieren ver, otros no lo quieren ver. Así como a Jesús, unos nos creen, otros no nos creen, hermano. Pero no se trata de que crean en nosotros, sino que crean en Dios. Pero nosotros tenemos que tipificar a Cristo. Yo tengo que luchar. Yo sé que hay algunas cosas que quizá yo voy a tener que luchar por el resto de mi vida con ellas. Dios no me las va a quitar. Pero hay algo que Dios ha puesto en mí, y eso es lo que tiene que resaltar. ¿Para qué? Para hacer mi parte en el reino y para tipificar a Cristo y cumplir así con el propósito que Dios puso en mi vida. Así, hermano, tú tienes de Dios. Cada persona, no solamente un ministro, no solamente alguien que sirve en la iglesia, todos nosotros Dios ha puesto de su imagen, nos hizo conforme a su semejanza, y a través de Cristo Jesús esa imagen es restaurada y nosotros podemos así mostrarle al mundo que Dios vive y que Dios reina. ¿Cuántos dicen amén?
Dale ese fuerte aplauso al Señor. Tenemos que aprender a ver a las personas como Dios las ve. Rápidamente, dos cosas que podemos aprender del final de la vida de Sansón, hermano, y que pueden ministrar nuestras vidas. Número uno, nos liberta. A mí, yo cuando entiendo estas cosas, cuando estudio la palabra y me doy cuenta de todo esto, hermano, yo siento cierta libertad. El Señor comienza a traer de alguna manera a fortalecer la esperanza en nuestras vidas. Fíjese, al igual que Sansón, todos nosotros hemos fallado. ¿Cuántos aquí no han fallado? Levante la mano, como dice un video que anda por ahí circulando, para que Jehová se la moche, dijo alguien. Porque todos hemos fallado, al igual que Sansón. Todos hemos fallado, hermano. Todos hemos en algún momento distorsionado la imagen de Dios en nuestras vidas. Lo dije al principio, a veces no hemos mostrado realmente la naturaleza de Dios. Nos hemos equivocado. ¿Cuántos aquí se han equivocado, hermano? Y nos seguimos equivocando a veces, ¿verdad? A veces quizá nuestras pasiones nos han metido en problemas, hermano. Cuando una persona es muy apasionada por algo, es propensa a meterse en problemas. Pero Jesús, hermano, vino a extender sus brazos para morir en la cruz, para acabar con los burladores. Fíjese, los enemigos de Sansón estaban por encima de él. Estaban por encima de él. Dice que observaban las burlas y observaban todo. Servía a él, era una especie como de teatro ahí, ¿verdad? Era un templo, pero lo habían agarrado para burlarse del que les había hecho a ellos tanto daño. Entonces, realmente nosotros antes, hermano, estábamos, todos esos burladores estaban por encima de nosotros y simplemente observaban cómo nosotros nos destruíamos a nosotros mismos. Y estaban actuando, qué sé yo, antes espíritus inmundos gobernaban alrededor nuestro y áreas de nuestras vidas estaban tomadas por ellos y ellos disfrutaban de ver cómo nosotros caminábamos hacia la destrucción y aún peor, hacia el infierno posiblemente. Pero entonces vino Cristo, hermano, y la Biblia dice en Colosenses 2:13 al 15, dice: y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos, hermano? Todos los pecados. Y luego dice el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, mire, ahí estaban los burladores, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús estaba extendiendo sus manos, hermano, en lo físico la gente veía otra cosa, pero en lo espiritual, hermano, los demonios, las potestades, todas estas cosas que menciona la Biblia estaban siendo derribados, estaban cayendo, hermano, estaban bajando ellos, y el Señor estaba dando la oportunidad de ¿qué? De levantar a su iglesia por encima. Es más, los puso por estrado de los pies de la iglesia. Están bajo los pies de Cristo, están bajo los pies de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario, tal y como lo hizo Sansón. Sansón destruyó, y yo me imagino, no sé, pero yo me imagino, no lo dice la Biblia. Como siempre hay curiosos que quieren ir a ver qué pasó, ¿verdad? Por ahí se pararon algunos israelitas encima, y aquí abajo están todos los enemigos, están en el suelo. Sansón finalmente, aunque murió, cumplió con el propósito que Dios le había dado. Entonces, hermano, a mí me llena eso de esperanza y me liberta, porque yo digo: hey, Jesús ya venció en la cruz del Calvario.
Yo no tengo por qué tener burladores encima de mí o espíritus inmundos que me estén guiando la vida y que yo me la pase amargado porque, ay, es que tanto. No, si Cristo extendió los brazos y ahí rompió con todo eso y todas esas potestades han caído, hermano. Yo lo que tengo que hacer es pararme sobre las circunstancias y decir: yo no tuve que hacer nada aquí. Hubo alguien que lo hizo por mí, así como los israelitas podían ir y pararse sobre los escombros y decir: wow, nosotros no tuvimos que venir a luchar. Un ciego, alguien que parecía sin esperanza, alguien que parecía que no podía hacer absolutamente nada más que estirar sus brazos, hizo el trabajo por nosotros. Cristo, en un cuerpo débil, humanamente hablando, estaba haciendo el trabajo por usted y por mí. Entonces, como dijo alguien por ahí, no se vale que nosotros vivamos acongojados, hermano. No se vale que la tristeza nos gane a nosotros, que las debilidades y las pasiones de este mundo nos tengan atados, cuando hay alguien que hizo el trabajo por nosotros para que usted y yo fuéramos libres. Disfrutemos de la vida cristiana, hermano. Démosle gracias a Dios por lo que pone en nuestras mesas. Nos parezca mucho, nos parezca poco. Gracias, Señor, por lo que me das. El vehículo que usted tiene, denle gracias a Dios por ese carro que usted tiene, la casa donde vive. Dígale: gracias, Señor, porque yo no tengo que dormir debajo del puente. Cómo ha sido grande conmigo y ha sido misericordioso. Denle gracias a Dios por sus hijos, aunque a veces le saquen canas verdes. Son sus hijos. Dale gracias, Señor, ha sido bueno conmigo, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Número 2, nos ilumina esta enseñanza, esta historia de Sansón, hermano, y este final trágico. Nos ilumina el camino a nosotros. Fíjese, ¿por qué? Porque al ver la historia de Sansón, aprendo cómo debo de hacer para convertirme en un héroe. La grandeza de Sansón no estuvo en la vida que vivió, sino en la muerte que escogió. Note, el convertirse en héroe para él tenía fuerza, tenía cosas sobrenaturales en él. Realmente no consistía en eso. Su grandeza no consistió, es decir, aunque podemos hablar nosotros humanamente: wow, qué tremendo, era increíble lo que este hombre hacía. Pero su grandeza, es decir, él no fue puesto en Hebreos 11 entre el selecto grupo de héroes de la fe porque tenía mucha fuerza, porque mató a mil filisteos con la quijada de un burro. No era eso. No es por eso que lo pusieron ahí. Lo pusieron ahí porque él dijo: me voy a morir a mí mismo, y al morir yo voy a cumplir con el propósito que Dios tiene para mí. Ahora, ¿cómo me ilumina esto a mí, hermano? Que realmente la grandeza delante de Dios se da cuando yo estoy dispuesto a morir. Cuando yo busco lo mío y busco la fama y busco que Dios me use para que la gente vea y pasen aquí y van a ver cómo yo les pongo la mano y caen todos al suelo. Cuando yo busco eso, es posible que yo gane aplausos de la gente, admiración de la gente, pero eso no me posiciona como un héroe de la fe. Cuando yo estoy dispuesto a reconocer que tengo debilidades y que necesito morir a mí mismo para que Dios actúe en mí, entonces ahí es donde Dios dice: mira, aunque allá ni te volteen a ver, yo tengo una lista aquí de los que me han creído, de los que han estado dispuestos a morir a ellos mismos, de los que han estado dispuestos a entregar sus pasiones, a entregar sus deseos, a entregar sus anhelos y sus visiones y ponerlas debajo del propósito que yo tengo para sus vidas. Entonces te pongo ahí. Entonces, hermano, el Señor dijo:
dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué tiene que hacer? Y sígame. ¿Qué dijo Sansón? Señor, mire, su oración es impresionante, porque su oración no era: Señor, permíteme vivir, Padre, yo quiero ver esto, yo quiero ser uno de los que se para aquí arriba y logra ver todos estos filisteos desgraciados muertos. Su oración no fue esa: muera yo junto con los filisteos, muera yo junto con estas pasiones que yo tengo, muera yo junto con estas debilidades que me han apartado realmente del propósito tuyo, y así logre yo cumplir con el propósito que tú tenías para mi vida. Entonces, hermano, la grandeza del cristiano no está en lo que logra en esta vida, sino en morir. La grandeza de Cristo la reconocemos nosotros que hemos creído en Él, pero estuvo más en su muerte. Aunque vivió una vida extraordinaria, aunque no pecó nunca, aunque hizo cosas tan extraordinarias, hermano, realmente algunos ni la creen, algunos ni creen en eso, hermano. Y sin embargo, usted y yo hemos creído en un Cristo que nunca vimos, pero que creemos que en su muerte se levantó. Es más, dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo, pero que luego el Padre lo levantó por encima de todo, hermano. Se levantó Él está ahí sentado a la diestra del Padre. Él reina, Él gobierna, Él es grande. ¿Por qué? Porque murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, y eso lo hizo grande. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados a tipificar a Jesús en su muerte, hermano. Mire, Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, decía el apóstol Pablo, llegando a ser semejante a Él. ¿En qué? En su muerte. Y a mí me encanta, porque Pablo no dijo: yo soy semejante a Cristo porque yo también he orado por enfermos y se han sanado. Y mire que Pablo oraba por enfermos y sanaban, oró por endemoniados y fueron libres. Pero él no decía: yo soy semejante a Cristo en que no saben la unción que yo me cargo. No decía eso. He sido semejante a Él en su muerte. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no muero, no experimento la resurrección. Ahora, morir, estoy hablando en un sentido figurado, ¿verdad? Morir a mí mismo, morir a mis pasiones, dejar que la palabra de Dios, que es una espada, mate realmente lo carnal que hay en mí, y entonces yo logre experimentar la resurrección. Por eso es que esta palabra que le acabo de leer, se la leo una vez más, dice a fin de conocerle a Jesús y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, viniendo a ser semejante a Él en su muerte. Yo no puedo experimentar el poder de la resurrección, porque allí es donde estuvo el asunto, hermano. Cuando Él resucitó, nos dio a nosotros el poder para vencer. Entonces, hermano, nos dio vida a nosotros al Él resucitar. Nos resucitó a nosotros juntamente con Él. Pero si yo me niego a morir, hermano, entonces sencillamente no puedo resucitar. ¿Resucitó Sansón? Pues físicamente no, ¿verdad? Pero está allá, en la presencia del Señor. Porque la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, llevó cautiva la cautividad. Es decir, todos aquellos que habían muerto en el Antiguo Testamento, hermano, se los llevó y los trasladó a donde Él iba, al paraíso. Ahora nosotros, hermano, tal vez no vamos a experimentar una resurrección física, ¿verdad? Ay, nos vamos a morir y vamos a resucitar, porque entonces vamos a tener que morir 2 veces, a menos que el Señor venga. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos vida, y que tengamos vida en abundancia.
¿Lo digo yo? ¿Es mi idea? No, lo dice la Biblia. Para esto he venido yo, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermano, eso me ilumina. Porque a veces no vivo, porque a veces no experimento yo la vida que Dios quiere darme, porque no me he muerto. Ese es el problema. Porque no muero a mí, porque quiero ser como yo, porque quiero seguir siendo así, porque no quiero que Dios transforme mi carácter, porque me niego a que Dios me quite las debilidades que a veces me causan quizá cierto placer en la vida o me hacen sentir que soy alguien. A eso es que hay que morir. Muera yo junto con los filisteos, muramos nosotros juntamente con las debilidades que a veces se burlan de nosotros, que a veces no permiten que la imagen de Dios se muestre hacia los demás. Tenemos que estar dispuestos a morir, hermano. El que quiera ser grande realmente tiene que aprender a ser pequeño, aún hasta la muerte. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Y que él crezca, y se murió. Ahora yo no estoy diciendo que alguien se va a morir por decir eso. Lo que estoy diciendo es que la Biblia nos muestra a nosotros realmente cuál es el camino. Tome su cruz. La cruz, lo he dicho en un par de oportunidades, no es un instrumento de sufrimiento, sino un instrumento de muerte. Jesús no fue a la cruz solo a sufrir, porque antes de subirse a la cruz ya estaba sufriendo, lo estaban golpeando, lo estaban latigando y estaban haciendo un montón de cosas con él. Él iba a la cruz con un propósito: morir. Entonces cuando Jesús dijo tome su cruz, no dijo ay, aquí voy sufriendo con la cruz y todos tenemos que tomar esa cruz, ir sufriendo con la cruz. No, no es para sufrir con la cruz. La cruz es para ir y morir, para que entonces experimentemos el poder de la resurrección y digamos tengo vida porque tomé mi cruz al igual que Cristo y estuve dispuesto no a estar sufriendo, hermano. Porque perdóneme, ya voy a terminar. A veces nos la pasamos sufriendo como cristianos. ¿Y cómo estar? Aquí pasándola, ¿verdad? ¿Y qué pasó con aquello? No, eso ya se resolvió, pero ahora ya tengo otro problema más. ¿Realmente nos llamó el Señor a eso? No. Hay que morir para experimentar la resurrección y tener vida siempre, hermano. Darle gloria a Dios en todo, con problemas o sin problemas, levantar nuestras manos al Señor, agradarlo a Él en todo, venir y decir gracias, Señor, porque aunque hay lucha, siempre hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Lo más grande que un ser humano puede hacer es morir a sí mismo. Es mejor ser reconocido en el cielo que recordado simplemente en la tierra. ¿Cuántos vieron la película esa de Coco? Ay no, hermano, eso es... A mí me da risa, yo no creo en esas cosas, pero me da risa porque el objetivo principal ahí es que en la tierra siempre sea recordado el que se murió, ¿verdad? Y por eso, si usted vio la película sabe de qué le estoy hablando. Y el propósito es ese, que no, y no, cuidado, porque si quitan la foto de ahí de no sé qué, algo así era el asunto, ¿verdad? Se desaparece totalmente el muerto y ya nadie se va a acordar de él. ¿Qué me importa a mí que no me recuerden aquí, hermano? De veras, algún día la gente desaparece y pasa el tiempo y se acabó. Yo prefiero ser reconocido en el cielo que recordado aquí en la tierra, hermano. Quizá no muchos nos recuerden a nosotros, pero tenemos un Dios que dice yo tengo un lápiz y tengo donde escribo y ahí está tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Póngase de pie, por favor.